Quiero ofrecer rápidamente un repaso. Cuando digo repaso, en los puntos medulares. Hoy me dio un poquito de tiempo de cocinar algunas imágenes, imágenes que no tenía la vez pasada, pero los que tuvimos acá, de hecho, aquellos que no estuvieron, aparte de que está anuncio, aparte de que está siempre colgada y vive en nuestro YouTube, también está en nuestro Spotify. Esta es una buena herramienta, la estamos trabajando porque en ese formato pues mucha gente puede manejarla. Si usted no lo tiene, la puede descargar, me puede buscar ahí Dr. Jesús Torres. Ahí tenemos pues ya varias, alrededor creo que 18 episodios, así lo dice. Colgamos un poquito allá en las redes, ya gente que la está consumiendo. Si usted no lo ha hecho, haga ese ejercicio, escuche un poco, capitalice el tiempo muerto, el tramo, el intervalo de tiempo de su hogar al trabajo, se lo he dicho, convierta su auto en una universidad con ruedas, lo puede hacer de esa manera. A veces hacemos cosas que no producen, y es una buena forma de capitalizarlo. Así que puede accesar Spotify. Comenzamos el estudio, establecer ideas básicas, trabajamos siempre con apreciación del arte, donde vamos a extraer en esa fotografía los pensamientos que están atrapados. Ahí dibujé de mano izquierda lo que es el árbol de la vida, supongo, y no solamente supongo, establezco ya muchos de ustedes están relacionados, no solamente ustedes, gente que ya lleva tiempo estudiando nuestra escuela de nuestro apóstol Piña, Hamashiach, y mucha gente en otras vertientes que está relacionado y familiarizado, pero hay otra gente, digo yo, hay una cama de gente que está en una transición. No es que hay que dejar un cristianismo, pero hay que romper los dogmas. Cuando digo dogma no es doctrina, dogma es muy distinto, la doctrina son los temas, las dogmas es la interpretación. La diferencia en todo son las interpretaciones, diga interpretaciones. Entonces, por mucho tiempo había una intriga, por lo menos en mi caso, ese árbol que estaba en el jardín del Edén, en el huerto del Edén, que se escondió, porque así fue que se escondió. En el instituto me enseñaron en lo que es geografía bíblica, por esas latitudes coordenadas, en el viejo mundo, pues ahí se puede localizar la posibilidad de dónde es que se encuentra ese árbol. Cuando realmente descubrimos este secreto, ese árbol, más que la fisicalidad, es decir, lo material, ese árbol está en todas partes, no necesariamente en ese lugar. Y estudia un poco acerca de las tierras de Irak, de Irán, y usted puede indagar, a mí se me enseñó eso, pero el tema, nos distanciamos de él, nunca se abundó, no escuché muchas prédicas de los púlpitos acerca de este árbol de vida, sino que siempre se habla de árbol de la ciencia del bien y el mal. Entonces preguntas quedaron en el tintero, colgando en la estratosfera, por qué razón estaba custodiado ese árbol. Después más o menos empezamos ahí a coquetear y a gente plantear, no, lo que pasa es que ese árbol contenía información de revelaciones pasadas y de razas paralelas que de alguna forma u otra en mundos que se venían destruyendo, pero en el contexto del planeta Tierra, pues ahí había presencia de toda esa información, y en ese huerto había prácticamente un romance con todas esas informaciones, y por esa razón Kadosh Baruj Hu, es decir, el Creador, Dios, unos mandamientos muy certeros, y estableció unas advertencias. Habló de una muerte espiritual, después se habló de pecado en la teología, y en la teología siempre se habló de caída. Después dijeron, se elevó un poquito la conciencia, en vez de caída se habló de salto, es decir, el hombre no cae, sino que el hombre salta. Ahí vino entonces el mensaje de la gracia, muy bueno, muy lindo, poético, pero a medida que íbamos avanzando, pues vamos siguiendo creciendo en esa revelación, y nos damos cuenta que no es que estamos cambiando los términos y derivarlo solamente a un asunto de semántica, porque de hecho lo que constantemente están hablando es que tiene el pecado en su boca y señalando pecados aquí y allá, Ghostbuster, señalando pecado, identificando pecado donde sea, que son los GPS del pecado, viven obsesionados con el pecado, la moralidad. Se nos enseñó el pecado, pues una parte física, es un código de vestimenta, es un maquillaje, es un lugar donde va, tantas cosas que se enseñaron acerca del pecado, pero nunca se nos enseñó que fue un cortocircuito. Entonces, de hecho, la crítica que se puede generar cuando se ponen a este tipo de enseñanza, dice, no, lo que pasa es que ahora el pecado se le ha cambiado los términos. Por ejemplo, cuando se habló del establecimiento de las dictaduras de diferentes países, ya no se dice robar, sino expropiar. ¿No es la diferencia? No es asesinar, sino eliminar por orden del Estado.
Vio cómo se van cambiando los términos. Entonces la psicología también trajo unos términos, unos vocablos, que ya prácticamente el hombre se le ha quitado la conciencia de pecado y se la ha exculpado. ¿Por qué razón? Porque si hablamos enfermedad sexual, no hay enfermos sexuales, sino hay desviaciones. Nadie mirando a nadie. Entonces, aquí es que resumo todo esto y lo rotulo. Hay gente que dice, no, lo que pasa es que ustedes están barnizando el pecado. Y para nada, nada que ver. No es que estamos cambiando la temática, no es que estamos cambiando los términos y jugando con la semántica, sino que estamos regresando los conceptos a donde ellos salieron y a donde ellos merecen y de donde ellos se originan. Y la clase de hoy, me les adelanto, le insinúo que va a ser muy poderosa, solamente estoy trabajando fundamentos, porque tengo la conciencia que mucha gente que nos sigue, que está conectada con nosotros, también está en la misma situación. Entonces, ese árbol de vida implica tantas cosas. También hago las aclaraciones, las reglas de juego, de estudio. Posiblemente no estemos mucho tiempo con este tema, porque la razón de nuestra existencia y nuestra vida es estudiar eso. Con el permiso de Rick Warren y Una vida con propósito, muy bueno el libro, bestseller. Pero déjeme resumirle páginas donde prácticamente se ocupa masa, pero no se dice la realidad, lo absoluto, lo vitalicio. La razón por la cual nosotros estamos acá, aparte de ser luz, vamos a ser luz a medida que nosotros incrementemos y avancemos en el estudio de la Torá. Para eso llegamos acá. ¿Eso a usted no le da placer? Pues entonces hay que hacer la diligencia, hay que crecer en el estudio, cada cual tiene la asignación de estudiar su propio árbol de vida, representa un montón de cosas. Lo que yo he querido plasmar y encerrar en ese título, Árbol Escondido de la Vida, es porque hay dos formas, establecimos en la clase pasada introductoria, panorámica, hay dos formas de estudiar ese árbol. Una en el término y en el contexto cosmogónico, lo puedo apuntar si no lo registro la vez pasada, cosmogónico, es decir, el árbol fuera de mí, inundando prácticamente el universo, el cosmos. Cuando estudiamos un poco exoplaneta, diga exoplaneta, lo puede estudiar, lo puede apuntar, porque todos los conocimientos, todos aterrizan acá. Que eso era lo que había un divorcio, psicología, psiquiatría, alquimia, bla, 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 y todo estaba divorciado. Ahora despertamos esta realidad, este conocimiento, y nos damos cuenta que todos los conocimientos y ramas de sabiduría, todos beben de la misma fuente. Y lo voy a dar un datico hoy que yo sé que va a reforzar lo que estoy hablando. ¿Estamos vivos? Déjeme saber que está vivo. Ok, bueno. Y la segunda forma de estudiarlo es el árbol interno. Árbol interno. Cuando digo árbol interno, lo voy a pedir a la pastora que me pase a la próxima página, porque me gusta estudiar mucha neurología, porque en ella puedo ver diseño plasmado, es decir, el Eterno, el Creador, Kadosh Baruj Hu, estableció como ingeniero de nuestra alma diseños, y hay pizca de diseños que reflejan la eternidad entre nosotros. ¿Dónde yo localizo eso? La vez pasada no lo mencioné, pero mírenlo ahí. Eso que está ahí no es algo borroso, abstracto. Ese es el diseño de una neurona. Cuando digo allá, estoy hablando de la parte arriba central, es como si estuviera al lado de la cabeza del ser humano. Eso que usted ve ahí medio borroso, no sé si la pastora puede hacer, ok, ahí va la pastora, excelente. Shalom a toda la gente que se está conectando. Hay gente que también me ha dicho que se hace difícil apreciar las gráficas. Ahí le está dando zoom la pastora, ahí un poquito más, ahí suba un poco, ok, ahí llegamos. Ahí lo pueden apreciar, y ese es el diseño de una neurona. No es casualidad que están en forma de árbol. Algo se llama sinapsis, la conexión a la neurona. De hecho, las ideas forman una red de neuronas, diga red de neuronas. Esa red de neuronas dentro de nosotros, esa célula, recuerden, neurona viene de nervio, diga nervio, ellas es como que generan electricidad. Cadenas de neuronas, mire la forma que lo puedo graficar. En la sinapsis ya están trabajando y funcionando. Un conjunto, una red de neuronas forman pensamiento. Por ejemplo, una doctrina, un dogma, es un conjunto de red de neuronas. De manera que lo que tú crees, lo que yo creo, a nivel de cerebro, tuvo que hacer lo que llama una sinapsis,
una unión de muchas neuronas para formar una idea. ¿Por qué usted cree que mucha gente se le hace difícil soltar una idea? Porque eso es un tatuaje en el cerebro. Por eso que yo entiendo a la gente que nos critica. ¿Usted sabe por qué? ¿Por qué le podemos generar dolor de cabeza? Porque la red de neuronas le está causando un cortocircuito. Árbol de... El hebreo, Alex. La fiesta, Shabbat. Sefirot. Rosh Hashanah, lo mismo. Pastora, la puedes retirar un poco, ya de vuelta a la normalidad, para que la gente lo aprecie. Y de esa manera, a nivel de neurología, es que se forman las ideas dentro de nosotros. Y en el diseño microscópico, pues tenemos árboles dentro de nuestra cabeza. Eso para mí es poderoso, porque veo la firma de Akadosh Baruj Hu. ¿Están vivos? Bueno, entonces viendo esos modelos, no hay forma de negarlo. Si usted mira el lenguaje de agricultura, se puede extraer tanta enseñanza de ese lenguaje. Y por tanto tiempo, le voy a dar un ejemplo. Cuando dice la raíz de eso, la raíz de ese problema, usted está utilizando un lenguaje de agricultura. Vamos a ir a la raíz del problema. ¿Por qué a la raíz? Porque en el lenguaje de ¿qué? De la agricultura, raíz tiene que ver con todo aquello que no se ve, que está escondido porque no es superficial, pero sin embargo representa la vitalidad de aquello que se ve. Exacto. No solamente trae el fundamento, la estabilidad a la superficie de ese árbol, sino que las raíces representan el oxígeno de ese árbol. La sustancia que se genera en las raíces, conocido como la savia en el mundo de la agricultura, es prácticamente la sangre del árbol. Pero le tengo unas noticias. Cuando nosotros entramos a este estudio, se generan cortocircuitos a nivel de neurología porque las cosas realmente no son como parecen. Y a esto se le llama que la vida prácticamente es su realidad y la realidad que hemos vivido hasta el momento ha sido una ilusión óptica. Le tengo noticia a la gente que se está conectando con nosotros. Usted se puede retirar si usted gusta, pero gracias si se queda. Pero les anticipo, les profetizo que muchos de ustedes se van a frustrar. ¿Por qué razón? Porque ahora descubres que tantos años, cantidad de años, edad, ha sido solo una ilusión óptica y de hecho en el estudio más profundo de los sabios dicen lo siguiente: la ilusión óptica es tan fuerte que realmente nosotros no existimos. Vamos por aquí, mientras yo acá sorbo algo. Eso, Nancy, exacto. Por eso acá no es que cambiemos los términos. Este estudio de la cual estamos trabajando, está sospechoso esta botella. Cali, si me puede ayudar por acá. Por eso aquí no se habla ni se insiste en la salvación, sino en la corrección. Por eso no se insiste en la salvación de las almas, sino en la corrección de las almas. ¿Qué ha llevado esto el pensamiento limitante? Que la salvación se limita a un grupo de personas y criticamos la élite, pero nosotros nos hemos convertido en una élite y en una subcultura, donde hemos creído que solamente nosotros tenemos luz y donde solamente nosotros tenemos la verdad. Vine con toda la intención y con toda la valentía de hablar lo que nunca me he atrevido a hablar, para vivir los mejores días que todavía no he vivido. Así que tranquilo ahí en el chat.
Mire todo lo que se encuentra, entonces dibujé árbol de vida. Ya estamos claros lo que es, si usted quiere buscar, porque hay gente que le quiere buscar texto bíblico a todo, para todo quiere un texto bíblico. Bueno, hablamos acerca de Génesis, la manera escritural, pero también cierra la revelación escritural con Apocalipsis y reaparece el árbol allá. Bueno, estableciendo eso, también le doy las citas para aquellos que quieran registrarlo. En Apocalipsis 2.7 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el Pardes de Dios. ¿Alguien puede asociar Pardes? ¿Alguien puede asociar paraíso? Aquí está el detalle. Cuando hablamos cielo y la religión nos habló de cielo, nosotros pensamos en un lugar, pero cielo no es lugar, cielo es una dimensión. Diga eso, cielo es una dimensión. Y en el contexto de ese árbol que usted está viendo en el monitor a la parte derecha, cielo es la parte, la triada más elevada de ese árbol, es decir, la copa del árbol. Eso es cielo. Y si ese árbol es establecido, que la parte del árbol interno, es decir, su propio cuerpo, si estamos diciendo que los shamayim, los cielos, es la parte más elevada del árbol, ¿cuál es la parte más elevada de su cuerpo? Pues a eso es cielo. Por eso ahora podemos encerrar los conceptos, amarrarlos cuando hablamos de Jesús en el Padre Nuestro. Avinu Malkeinu, que estaba diciendo: Padre nuestro que estás. Bueno, entonces las ideas que establecimos, el árbol de la vida ofrece un modelo explicativo, no solamente del ser divino, el ser supremo, sino también el ser humano. Establecí que la otra idea generalizada acerca del árbol es que habla sobre la esencia del Ein Sof. Yo quiero que ustedes registren Ein Sof, porque ahí es donde todas las ramas del saber se cortocircuitan todas. Porque el Ein Sof no tiene nada que ver con la apariencia humana, el aspecto físico, sino que Ein Sof significa el ser infinito. Nadie lo ha visto, nadie podrá verlo. O sea, no se puede meter un tubo de ensayo. Por esa razón, la pluralidad de ideología y filosofía que coexisten con nosotros. Ese Ein Sof fue prácticamente el que se retiró, se contrajo, hizo una contracción y a nivel de física cuántica creó una gran explosión o generó una gran coalición de átomos que gracias a eso, en esos milisegundos, hay algo que dicen los científicos que se dejó ver, lo que llama un bosón de Higgs. Bosón de Higgs es prácticamente la composición atómica responsable del 85% de la materia oscura del universo, del cosmos. Los científicos dicen, si nosotros logramos rastrearla, si logramos descubrirla, vamos a poder contraernos nosotros en el tiempo, y de la misma forma que una inteligencia generó el cosmos a través de un choque de partículas de átomos, nosotros podríamos hacer lo mismo. Y claro, eso apunta, señala a la existencia de los Elohim. Y cuando hablo de los Elohim, estamos hablando de los dioses. De hecho, las Escrituras dice, y por favor, escúcheme con su mejor atención, cuando habla las Escrituras, vosotros pequeños dioses sois. No es humanismo, sino que somos reflejo de esa contracción que luego se partió, que explotó, y de forma miniatura, esos pedazos de esa explosión, esas chispas de luz, vinieron nosotros a encarnar con ella. ¿Qué somos nosotros? Somos chispas de luz encarnada y vestida de un cuerpo físico. Estamos dando unas definiciones bastante peliagudas, muy fuertes. Ese árbol también explicamos que tiene 10 manifestaciones, diga 10 manifestaciones. 10 sefirot, aquí un dato que no di en la primera parte, sefirot viene de zafiro. Zafiro es una piedra que cambia de colores y usted sabe que realmente los colores no existen, sino que es la energía de forma vibracional, provocando esas experiencias. Los colores no existen, estamos acá. Y le voy a explicar ya mismo en analogía, porque
creo en el poder de la metáfora, que si le genero fotografía a su cerebro, usted va a poder elevar niveles de comprensión. Solamente la Séfira viene de Zafiro, también viene de Sefer, diga Sefer. Y Sefer también significa libro. Es como que hay 10 libros ahí, hay como 10 libros dentro de ustedes, porque vamos a dejar quieto el árbol de la vida fuera de nosotros, aunque voy a dar otras explicaciones. Tengo tantas cosas para decir, así que el Eterno me va a ayudar, pero necesito que empecemos a aterrizarlas y acomodarlas todas. Ahora, pastora, búsqueme la hoja, no sé si la puse en el orden que quise, búsqueme donde está el prisma, porque la analogía del prisma me va a dar la oportunidad de ampliar el concepto, ¿vio? Hay una sola luz, diga una sola luz. El Eterno es uno, diga uno. Por eso es que nosotros recitamos el Shema Israel en los Shabbat y estamos buscando la unicidad. ¿Qué es la unicidad? Es nosotros poder reconciliarnos con nosotros mismos, calibrar ese árbol de manera que al lograr la unicidad nosotros rompemos con la dualidad. La razón más remota, más fuerte del sufrimiento es la dualidad. La dualidad es una parte sí, una parte no, frío, caliente, cielo, infierno. La gente que vive en esa dualidad con el cerebro partido es la gente que más sufre. Entonces, ¿cuál es la propuesta de nosotros en base a este estudio? Es que queremos que usted sea feliz, pero también definimos que felicidad no es estado de ánimo porque nosotros los seres humanos a nivel de física tenemos temperamento, diga temperamento, y los temperamentos responden a estímulos y son estados de ánimo. La Escritura dice estar siempre ¿qué? Gozoso. Pero gozoso hace referencia a la felicidad y la felicidad no es un estado de ánimo. La felicidad es un estado de conciencia. La gente del chat ahí puede participar con nosotros, lo puede registrar esos punchlines, lo puede registrar en esos comentarios, porque la felicidad prácticamente no es un sentimiento, la felicidad es una convicción. Hay gente que se puede confundir cuando escucha este tipo de mensaje donde estamos supuestamente barnizando, estimulando las almas, manoseando las almas. Cuando hablamos de la felicidad no estamos hablando de ausencia de sufrimiento, sino que te estamos elevando la conciencia para que puedas pasar esa crisis que estás pasando. Y no es negándola ni reprimiéndote, es elevando el nivel de conciencia para que ese mismo problema tarde que temprano te va a dejar. ¿Escuchó eso? Cuando usted eleva los niveles de conciencia, decía Einstein, bueno, yo no sé si Einstein porque ahora todo se lo achaca a Einstein. ¿Usted no ha notado eso? Todas las frases, olvídese de Albizu Campo. Decía que nadie, según él, vamos a creer por fe, que nadie puede resolver los problemas si no los resuelve la dimensión en la cual se crearon. O prácticamente dice no, dice que para resolver el problema, aunque hay que resolverlo en otra dimensión en la cual ellos no fueron creados. Algo así. Ahora mire, ¿por qué el tema del prisma? Para tener analogía, porque no estamos hablando de 10 dimensiones cualquiera, no estamos hablando de 10 luces, de 10 emanaciones. No quiero que su cerebro partido cree un cortocircuito. Estamos hablando de una sola luz, pero que se descompone, se manifiesta de esa manera. Un prisma recibe por un lado ¿qué? Luz blanca. Y por otro lado, ¿qué hace? Los descompone por lo menos en 7 colores. Pero vamos a decir que ese árbol de la vida recibimos que luz y la bajada de luz, que es la parte más tremenda de este estudio, ella es una, diga ella es una. Ella baja, pero nosotros somos el prisma que la descomponemos en 10 dimensiones. Esto choca con la Trinidad, choca con la dualidad. Pero al decirle y crear la conciencia de que se manifiesta de esas maneras, en esas dimensiones, yo tengo que decirle y afirmar, llegar a la conclusión que nosotros no somos seres tridimensionales, somos seres que caminamos en 10 dimensiones. Por eso el lenguaje escritural, porque usted cree entonces que existen 10 mandamientos, 10 enunciados. Porque quien escribe y registra está pensando en el árbol de la vida. ¿Por qué razón hay 10 enunciados? Y dijo Dios en el capítulo 1 de Bereshit. Porque quien registra está pensando en el árbol de la vida con sus 10 dimensiones. Hay un lenguaje codificado, hay gente que puede pensar, no, que si todo es código, no.
La mente dual nos robó la revelación y los secretos, pero lo estamos restaurando. No quiero entrar particularmente sefirot por sefirot, es sefirá, pero cuando usted le añade la pluralidad, la T-At, sefirot está hablando más de uno. Sefirá es singular, sefirot es plural. ¿Queda claro? Ok. Pastora, páseme la página porque necesito avanzar. Ok, míralo ahí. Yo quiero que usted mire esa foto porque ahí va a explicar cómo las almas acá en este mundo de abajo, nosotros recibimos esa luz que viene de arriba, del mundo de arriba, obviamente configurada con la luz interna. Yeshua dijo que vosotros somos ¿qué? Pero realmente no tenemos luz propias como tal, aunque somos chispas de luz. Realmente la luz que tenemos es porque esa chispa de luz quedó atrapada en nuestra alma, pero somos un reflejo de la luz del mundo de arriba. ¿Está claro con ese principio? Si no se entiende eso, no se entiende nada. Hacer vasijas, que cuerpo es vasija, diga cuerpo es vasija. Tenemos la luz, reflejo, la chispa del Eterno, la chispa divina en nosotros. Aquí va a explicar por qué hay gente que está tan desequilibrada. Esta es otra palabra, este es otro término que usted necesita manejarlo, por eso hay gente que lo ha psicologizado y solamente ha visto esto como modelo psicológico, aunque tiene muchas pluralidades. Pero en el aspecto psicológico, si usted quiere balancearse, es decir, su individuo, su persona, usted debe conocer este árbol porque en ciertas dimensiones, si usted no trabaja ciertas dimensiones, ellas van a provocar desbalance en su vida. Está la columna derecha, la columna central y la columna izquierda. Y cada bolita, por ponerle un nombre, porque así es que muchos le han dicho las bolitas, en esa sefira, en esa dimensión, como también es sefer, es libro, hay un registro de información ahí, hay una memoria en esos libros. Usted debe revisar qué libro es el que usted está fallando o el cual usted no tiene equilibrado. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Donde está Josma, que es la parte más elevada, parte derecha, mírelo allí, ya vamos a explicar qué es eso. Josma significa sabiduría, diga sabiduría. Si usted ocupa, si usted carga toda su energía y se va que todo es sabiduría, todo es sabiduría, todo es espiritualidad, ¿qué va a pasar con la otra columna izquierda de su árbol? Pues por eso encontramos gente que hay que aterrizarlo. ¿Por qué? Porque siempre viven en Narnia. ¿Qué es Narnia? Que siempre está, que siempre habla de sueños, pero si no está equilibrado en su contraparte, en su lado izquierdo, no va a aterrizar y vivimos acá en la tierra, ¿sí o no? Vivimos en la materia. Por ahí hay gente que vuela, que sueña y nunca aterriza. Por eso usted va a notar que en las parejas tiene que existir uno que represente Josma y otro que represente la Binah, que es el lado izquierdo de la columna izquierda, que representa la inteligencia, la comprensión, el entendimiento. De hecho, de paso le digo, por eso la parte derecha Josma representa a Adán. Diga Adán. Y la parte izquierda, la columna izquierda, la contraparte, en esa sefira, en ese libro, en ese zafiro, lo representa Eva y también representa las emociones. ¿Usted no ha visto gente que mientras más inteligente, más sufre? Si usted todo lo carga en la energía de la inteligencia y todo lo psicologiza, como me pasó a mí por mucho tiempo, todo lo estaba psicologizando, pero ¿por qué razón pasa esto? La raíz cuadrada, esto, lo exponencial, y no puedo entender por qué dijo esto, dejó de decir lo otro. Llega un momento, ¿qué pasa con uno? Se funde. Hay gente que es muy Eva y necesita su parte adámica, ¿para qué? Para que lo equilibre. Ya pronto vamos a entrar en esa parte, solo quise darle unas pinceladas, para que entendamos cómo es que baja la luz, cómo es que se manifiesta, cómo es que compacta con la luz interna, y ruego al Eterno que nadie se le rompa la vasija. La otra analogía para entender esa bajada de luz es entender cómo trabaja y cómo opera el sistema eléctrico. En la primera clase di más o menos una idea. No necesito rescatarla, pero sí tenía el compromiso de traerle las imágenes. Yo quiero que usted se focalice en la parte de abajo, que es una casa, la parte izquierda de esa lámina es un edificio, porque ese es el resultado final de la existencia y el propósito de que se genere la luz eléctrica. No estoy hablando de la luz del Insof,
Estoy hablando de la luz eléctrica, clarificando para que entendamos el comportamiento de cómo trabaja el mundo de arriba en el diseño de la bajada de luz. Diga bajada de luz. El Eterno va a bajar hacia nosotros, ¿sí o no? ¿Estamos claros? ¿Las bendiciones bajan, sí o no? ¿Qué era lo que bajaba en la escalera de Jacob? Pero primero que había una subida y por gravedad, ¿qué pasaba? Pues la gente clama por bendiciones, pero las bendiciones no bajan como usted quiere que ellas bajen. Ellas nunca bajan de forma directa. Ahí, para que las casas puedan aprovechar, beneficiarse del recurso de la luz eléctrica, se necesita todo ese aparataje. ¿Cuál es todo ese aparataje? Mírelo ahí. Se necesita cable para que la luz eléctrica viaje, diga viaje. Se necesitan poste para traer sostenimiento y sostengan esos cables. No hay que ser lo más eléctrico acá para entender ese diseño tan simple, pero entonces usted mira desde un principio, está la planta, está la subestación y los transformadores. ¿Qué hacen los transformadores? Hacen una conversión de alto voltaje de energía. ¿Qué pasaría si la energía que sale de la planta llega directa a las casas? Por esa razón decimos en este estudio que nosotros no nos cuidamos de la oscuridad, sino que nos cuidamos de la propia luz. Contrario a la religión nos dijo el diablo y esto y aquello y lo otro, el Satán y los demonios. ¿Y cómo andaba uno? Uno andaba prácticamente con la perse, Carly. Después yo entendí más o menos a través de la neurología y neurociencia, cuando uno siente que gente está hablando detrás o unas presencias le siguen, lo que pasa es que esta parte del cerebelo ahí como que se acomoda la información. No estamos negando la realidad de esa existencia y esas presencias que realmente son energías negativas necesarias. Porque para que el árbol funcione y sea electrificado, necesita energía positiva. Ustedes saben más que yo. Entonces, míralo, por eso es que decíamos, tengamos cuidado, porque aún se necesitan límites dentro de este estudio, y hay gente que se desequilibra porque lo primero que pasa es que se te altera la realidad cuando tocas con esto. Hay gente que incluso se va a recargar a las tumbas. Hay gente incluso que se recarga en tumbas. Por ejemplo, esas energías no mueren. Las energías no mueren, mueren los cuerpos. Las energías se transforman. Ni se crea ni se destruye. Se transforman. La energía que usted va a dejar acá. Por eso cuando usted cambia de relación, de pareja, esa energía no muere. Esa energía se queda con usted. Y usted tiene que trabajar para canalizarla, convertirla. Por eso si en el pasado te hicieron daño, te quedaste con esa energía que va a hacer daño. El mismo daño que te hicieron lo vas a hacer. Y tu trabajo es calibrarte en ese árbol y esa energía, hacerle una conversión, ser transformador. Por eso hay gente que vive de casting en casting, de persona en persona. De mirar la gente. Pastor Isidro, dígame. Ajá. Sí, para hacer el ground. Sí, un pararrayo. Exacto. Exacto, pero para que la casa goce del servicio, la luz eléctrica es mala. Pero hay gente que se ha electrocutado. Pregunta, ¿es mala? Lo bueno y lo malo existe.
dentro de la persona. Exacto, dependiendo de la percepción de la gente. Hay cosas que culturalmente nosotros hacemos, que en Occidente son buenas, porque yo no lo he visto a usted comer gato, o comer perro o rata. Bueno, que yo sepa. Yo espero no haberme comido un pastel con gato. En India no se comen vacas. Y usted se come un bistec, lo más sabroso, sin ningún tipo de conciencia. El chip. Dios. Este asunto empieza a calibrarnos a nosotros entre lo bueno y lo malo. ¿Por qué? Porque realmente el Shema se tiene que lograr en nosotros. Y usted sabe cuándo se logra, cuando nosotros calibramos esas 10 emanaciones, esa bajada de luz, la hacemos balanceada, la recibimos de esa manera, porque ese es el concepto. Aquí tanta información que ya yo no sé ni qué hacer. Porque el tema no es que la luz va a bajar, la luz siempre baja. Es la recepción, es la vasija. Rescato ese cintillo. Por eso decimos en este estudio, no nos cuidamos de la oscuridad, nos cuidamos de la luz. Quédese mirando, no lo haga, pero hipotéticamente, quédese mirando fijamente el sol. Carl dice cometido igual. Bueno, el detalle es, por esa razón es que nos balanceamos acá. ¿Por qué usted cree que los domingos predico? Porque si no vamos aquí, vamos a convertirle esto en otra cosa. Esto se va a convertir en otra cosa. ¿Por qué lo hago intencionalmente? Para balancearme. Por eso hay gente que de hecho, todo es seriedad, nadie se puede reír. A mí me encanta reírme. ¿Por qué lo hago? Lo hago porque activo de forma natural las drogas de mi cuerpo. Porque usted es una farmacia ambulante. La endorfina, usted libera endorfina, por eso hay algo que se llama risoterapia. Hay gente que nunca, ¿sabe por qué hay gente se enferma? Que nunca se ríe. La religión nos robó la risa. Como si el eterno, como si vivir en la luz robara el sentido de humor. No, me voy a reír como nunca me he reído. ¡Ja, ja, ja! Vamos, ríase. No me deje solo, ríase. Imagínate qué pensaba el Eterno cuando le estiró el cuello a la jirafa. Dice alguien, bueno, dice que es un mito, ¿qué pensaba el Eterno cuando le ordenó al avestruz que pusiera la cabeza en el hoyo? Los animales no se ríen. Hay perros que se ríen. Yo lo he visto riendo en memes. La hiena, ¿no? La hiena es, o ¿cuál? Hay perros que se ríen. Había uno que se reía. Y lloraba también. Y lloraba. Sí, sí, sí. Sí, porque se le reconocen a los perros como personas no humanas. Exacto. Aquí la gente riéndose con nosotros. Por esa razón es que usted va a los Shabbat. Aquí hay un personaje que incluso rueda en la Sefirot en el Shabbat. Del gozo, de la alegría. Eso es lo que tiene un relajo allí. Eso es chabacano. Es que no está entendiendo que nosotros estamos respondiendo a qué. A que hemos canalizado, hemos calibrado nuestra energía y estamos disfrutando esta estadía en este plano existencial. Todos los años que la religión nos arrugó esa cara. Exacto. O sea, con Botox o algo, hay que hacer algo. Aquí tenemos a Jay que nos puede ayudar con eso. Así que ya saben,
Cuando me critiquen, porque me van a criticar, me siguen criticando, la cual no me interesa. Ay, su pastor siempre se está riendo, todo un chiste. Pues sepa por qué me estoy riendo. Me estoy riendo porque mi nivel de conciencia se elevó. ¿Por qué usted ve entonces a la gente que se tiene que drogar para reírse? No te tienes que drogar para reír. La risa es una droga natural. Bueno, no nos vamos a quedar ahí. Ese ejemplo de la planta, cómo viaja la energía eléctrica hasta que finalmente hace una conversión en los transformadores y los habitantes de la casa pueden disfrutar de ese servicio. Pues lo mismo, vamos a disfrutarnos con esto de la manera balanceada y equilibrada, y donde encontremos los desequilibrios no es que nos vamos a salvar, los vamos a corregir. Ahora mire eso, es el concepto Hashmal, está ahí abajo, esto es hebreo, las letras hebreas están arriba, le coloqué abajo Hashmal. ¿Por qué razón? Porque la bajada de luz baja en forma de rayo. Por eso usted va a ver que el Sinaí, ¿qué había? ¿Qué había en la entrega de la Torá? En el Sinaí, en la entrega de la Torá, había Hashmal. ¿Por qué? Porque bajó la Torá. La Torá no bajó de forma directa. La luz nunca baja de forma directa porque nos mata. ¿Cómo baja ella? Ella baja en Hashmal, en zigzag, y dentro de ese árbol usted va a zigzaguear. Tanto en la bajada de luz, es decir, la bajada de luz del Eterno baja en Hashmal, para que después usted ascienda en Hashmal. Nunca la bajada de luz en el árbol de la vida lo va a hacer de forma directa porque nos mata. ¿Cómo zigzaguea el Hashmal dentro del árbol de la vida? Míralo ahí. Josma, Bina, Ese, Eura, Tifere, Netzah, Od, Yesod y finalmente Malhut, es decir, la materia. Ahora, déjeme buscar otra metáfora, porque dentro de la experiencia del culto y la liturgia que aprendimos en la religión, ¿recuerdan cuando nosotros pasábamos al frente? Y todavía lo hacemos, de hecho el domingo ministramos. Cuando se coloca la mano para hacer una administración, ¿por qué la gente cae al suelo? Hay unos que se tiran, hay otros que se le empujan. Hay otros que caen por gravedad. Pero el que genuinamente recibe el impacto, como Rab Shaul, fue un Hashmal que le cayó encima. Exacto, lo tumbó del caballo a Rab Shaul. Quedó ciego, exacto, por la bajada de luz. Mira, se acabó el tiempo, tranquilo. Exacto, cuando Juan lo ve, dice cayó como muerto. Pero mira el tema, ¿qué es con este concepto? El Hashmal. La luz baja en forma de Hashmal. Entonces, pastora, déjeme ver qué otra gráfica. Páseme, esa, perfecta. Ahora, vamos a pegar la atención, que ya se me acabó el tiempo, pero vamos a ocupar aunque sea 10 minutos. ¿Qué tal? ¿Sí? Ah, sí, 10 y 10, ok. Déjame ver qué dice la gente del chat. Mire esto, porque esto es lo que quiero comprobarle y con esto aterrizamos esta clase. Vamos a suponer que voy a poner columna izquierda de su lámina, religión, columna derecha, espiritualidad, diga espiritualidad. Y aquí muchos de ustedes van a abrir los ojos que están aquí, los que están por la pantalla, por el lente. Porque resulta que muchos años de religión hemos estudiado una teología estrictamente lógica, pero es una teología de columna izquierda del árbol.
¿Por qué razón? Porque la teología que hemos estudiado, no estoy diciendo que esté mal, sino que está limitada. Llegamos. Honro a los teólogos que me enseñaron porque me trajo acá. A usted lo trajo aquí, ¿sí o no? Y todos tenemos una teología porque es decir, todos tenemos una lógica acerca del concepto de Dios. Pero mire esto, el tema con el árbol de la vida es que la realidad física y dual en la que te encuentras te ha puesto en una posición equivocada. Me explico. Lo lógico de acá abajo, del mundo dual, lo lógico está incorrecto. Míralo ahí, la parte izquierda, porque cuando nosotros miramos de forma lógica, regreso al lenguaje de agricultura, estamos viendo la superficialidad de ese árbol, lo físico, pero no vemos que lo invisible son las raíces, ¿sí o no? Pues ahí hemos estado toda una vida. Ahora, la buena noticia es que en referencia al árbol de la vida, cuando se te revela y se te eleva el nivel de conciencia, vas a descubrir que realmente el árbol de la vida está al revés que el árbol de la lógica humana. ¿Por qué razón? Las raíces están debajo y las ramas están arriba. Pero cuando usted voltea el árbol, las raíces están en el mundo de arriba, en el mundo superior, y las ramas están acá abajo. Lo que nosotros hemos pensado que son raíces, son ramas. Porque ese árbol está invertido. Es que cuando usted mira, usted no se ha expuesto a esos espejos, que cuando usted está frente de ellos y usted hace movimiento, no se ve de la misma manera, es como si estuviera invertido. ¿Sí o no? El árbol de la vida, el mundo espiritual es igual. Lo que usted piensa que es una matemática, esa matemática no cuadra. ¿Sabes por qué? Porque realmente nosotros hemos estado viviendo al revés. Ahí está el detalle, realmente toda una vida viviendo al revés. Lo que pensábamos que eran raíces son ramas, y cuando, míralo al lado derecho, las ramas realmente están acá abajo y las raíces están en el mundo superior. Por eso Yeshua que decía, lo que ates en la tierra, ¿qué estaba diciendo? Porque como es arriba es abajo, y nada arriba se mueve si primero usted no lo mueve abajo. ¿Qué está diciendo? El árbol está invertido, señores. Ay, Señor. Por eso, cuando usted estudia, yo estudio Torah, realmente estamos estudiando lo que se llama el lenguaje de las ramas. Porque en esa rama está la metáfora, en esas ramas está la Torah, están los secretos. ¿Para qué? Para conducirnos en esa savia hacia el mundo de las raíces, que es el mundo de arriba. Tus raíces no están abajo, tus raíces están en el mundo de arriba. Usted quiere corregir algo aquí abajo, primero se corrige arriba. ¿Por qué razón? Porque es arriba donde están las raíces. Las raíces no están abajo, las raíces están arriba. Por eso, si usted agarra ese árbol de vida, ¿dónde está Malhut? En las raíces. Pero cuando usted lo coloca en el árbol correcto, ya Malhut no está en las raíces. Malhut está en las ramas. Y la parte más elevada, es decir, el cielo, el Shamayim, está en el lugar correcto, que es en las raíces. Porque el Keter es el lugar más elevado. Keter significa corona. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Terminamos? Pastora, regréseme acá otra hoja. Le mandé 5 hojas. 5 hojas envié, ¿no? Déjeme ver porque aquí en mi chat yo envié 5 láminas. La 5 no le llegó, está escondida. Un hashmal.
Sí, lo que pasa es que la número 6 es la 5. Aquí me aparece que está en visto. Regrésame a la hoja número 2, si la tienes allí. Sí, y terminamos con esta hoja. Ok, mírala ahí. Regresamos a ella porque hablamos de una matemática y lo voy a dejar en otro resultado, en otra matemática. ¿Cuál es la matemática que hablamos? 22 senderos, que son las líneas, conectores, más 10 céfiros, que son 10 dimensiones, equivale a ¿cuánto? 32 es el valor matemático de la palabra ¿cuál? Corazón, que es la palabra hebrea lev, que se compone de ¿qué? De una lamed. Mira dónde está la lamed. En el árbol de la vida. Está arriba, mírala ahí abajo. Y la bet, que está debajo de la sefirá de Josma. ¿La vio? Ok. La letra bet forma la palabra Bereshit, la primera letra de la palabra Bereshit, en la cual abre la Torá. Y la Torá cierra con la palabra Yisrael. Y la palabra Yisrael, es decir, el nombre Yisrael, termina con la letra ¿cuál? Lamed. Lamed. Entonces, bet y lamed forman corazón, equivale a 32. Entonces, 32 es resultado del árbol de la vida. ¿Qué idea establece esto? Establece entonces que el árbol de la vida es el corazón del Eterno y es el corazón de la Torá. Y número 2, el árbol de la vida es nuestro corazón propio. Es nuestro corazón propio. Ahora, esta es la matemática con la cual vamos a culminar esta clase. No se queda ahí este tema matemático, porque 32, cuando usted agarra esos dos dígitos, ¿cuáles son los dos dígitos de 32? 3, dígalo, 3 y 2. Si usted suma 3 más 2, ¿equivale a cuánto? 5 son los 5 niveles del alma. ¿Vio cómo todo compacta? 22 senderos, 22 letras hebreas. 10 sefirot, 10 dimensiones. 3 más 2 igual a 5, y 5 son los 5 pisos del alma, en la cual comenzamos a predicar este domingo. Así que el árbol de la vida, establecemos este principio, que el árbol de la vida es nuestra alma. Así que preguntas y respuestas, abro el foro, déjeme ver la gente acá. Si hay alguien en el chat, alguna observación, mucha gente diciendo wow, expresiones de asombro, Baruch Hashem. Pero el tema aquí es conocer ese árbol, internalizar lo que es el hashmal, cómo dejarse pegar por ese hashmal. Cada vez que meditamos, siendo chispas divinas, y la encendemos, y déjeme decir esto, para los cristianos que se conectan con nosotros. ¿Estamos aquí? No me deje solo. Para los cristianos que se conectan con nosotros, el árbol de la vida, escuche, el árbol de la vida refleja el corazón de Dios, el de nosotros, refleja nuestra alma y también refleja el Padre. ¿Por qué razón digo que el árbol de la vida refleja al Padre? Yeshua dijo, yo soy el Aleph y la Tab. La palabra Ab es Padre. Escuche. Aleph, Bet son las 22 consonantes del idioma hebreo. Todo el idioma, el alefato hebreo, está plasmado en ese árbol. Si Padre es todo lo que agrupa las letras hebreas, pues señores, el árbol de la vida es tu papá. Así que nosotros conocemos el concepto acá abajo de la paternidad. Funcionamos en ello. Pero que quede claro que realmente tu papá son las letras hebreas. Así que Baruch Hashem, gente agradeciendo.
Ruth, Miriam, Evelyn, Marta de New York, Albairis, mucha gente conectada. Baruch Hashem. Bueno, si no hay preguntas y respuestas, entiendo que quedó claro. Ajá, Pastor Isidro. Ajá. Pues ahí está el detalle. Porque realmente la maldición de la higuera era un principio espiritual. Y realmente estaba hablando a la materia prima. ¿Vio? Entonces, hablarle a la materia prima y que se secara, estaba regresando, no es que lo pudrió como tal literalmente, sino que el secreto es que lo invirtió. Pastor Isidro preguntaba en el caso de Yeshua maldijo la higuera. Excelente observación. Porque realmente todo lo maldito es todo aquello que no está alineado al mundo de arriba. Ahí está el detalle. Y por eso nuestra lógica, las raíces están abajo, pero la lógica del Eterno y el mundo superior es a la inversa. Nuestras raíces vienen del mundo de arriba. Es lo que yo llamo el mundo de las causas. ¿Están vivos? No están dopados. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Miriam, regresando a su imagen y semejanza. Exacto. Excelente observación, comentario. Imagen y semejanza, ¿recuerdan? Es el árbol. Ahora va a llegar un momento que vamos a entrar en la parte de los órganos del cuerpo. Están todos ellos reflejados en árbol de vida. Y tengo un tema que no es para acá. Pero hay un tema que voy a trabajar, una de las cúpulas, que tiene que ver con los órganos internos, que incluso existe la forma de cómo sanarlos. Existe una forma de cómo sanarlos, y de hecho, recuerdan que hice acá una clase y mencioné el secreto de los órganos internos, pues por ahí va la cosa. Cuando nosotros conocemos este árbol, no hay nada que se pueda resistir, y para cerrarlo de Yeshua, Yeshua se dice que activó y electrificó las 10 dimensiones en su propia vida. Por eso se ganó el derecho. Por eso es que tuvo victoria. ¿Por qué razón? Porque cuando Yeshua, dicen los sabios que consideran a Yeshua, el tema Yeshua, cuando Yeshua logró electrificar su árbol de vida en las 10 dimensiones, entonces alcanzó la conciencia mesiánica. Porque no es lo mismo el Mesías, el Mashiach, que un Mashiach. No es lo mismo el Mashiach que el Mashiach. Y a los cristianos le llamaban pequeños Mashiach. Si usted se llama cristiano y no conoce el árbol de la vida y lo electrifica en sus 10 dimensiones como Yeshua lo hizo, usted no merece ni tan siquiera ser llamado cristiano. Aunque lo defiendas, estás lejos de esa realidad. Baruch Hashem. Bueno, vámonos de aquí. Nos vamos. Bueno, gracias por la conexión. Antes de... No, todavía. Vamos a levantar la ofrenda para ofrendar Cash App, signo de dólar, CFA Adoración 2CL, CFA Adoración 2, @gmail.com. Se puede conectar con nosotros gracias a las personas que están conectando, que también ofrenda esta casa. Adoramos al Eterno por esta oportunidad, por el honor que nos concede, considerando también terreno fértil. Así que hay energía en el dinero también. Y dice que el Eterno dice, da semilla al que siembra. Así que gracias por su siembra, estamos contentos, lo bendecimos.